Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder compartir la palabra en esta noche en ausencia de nuestro hermano Jorge. Él, el pastor, y otros hermanos andan en una capacitación y pues esperemos que sea de bendición para sus vidas y que luego nos compartan esas bonitas experiencias que toman en esos eventos para la gloria y honra de nuestro Dios. Hermanos, el tema en esta noche se titula Crecimiento en la adversidad y está nuestro pasaje clave en Efesios 4:15. Los invito a orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque nos permites tener comunión contigo a través de la oración y también, Señor, porque dentro de esta adoración tuya nos permites compartir tu palabra. Gracias por ello, porque es alimento a nuestra vida. Y también, Señor, porque aprendemos de esta manera cuál es la voluntad tuya para nuestra vida. Que tu Espíritu nos ayude a comprender, a entender y a poner en práctica, Señor, tu palabra en esta noche y en todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, cuando un niño crece, esperamos que crezca, anhelamos que camine, pero si él no lo hace es debido a algún problema. Ese mismo principio se aplica a la vida del cristiano. La salvación es lo que da comienzo a nuestra relación con Cristo. Pero Dios no desea que nos detengamos ahí. Después de nacer de nuevo por medio de la fe en el Señor, debemos continuar creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo. Debemos crecer en nuestro entendimiento, cómo es Él y cómo obra en nuestra vida. Y crecer en nuestro entendimiento, en las pruebas que pasamos, y también en cómo reaccionamos a esas pruebas. Al leer en la Escritura, el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 4:15. La palabra de Dios dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es al leer la Biblia, orar y observar la manera en que Dios obra en nosotros que podemos ser más semejantes a Cristo. Sin embargo, a veces Dios usa otros métodos que no esperamos. Ningún ser humano está exento de adversidad y la misma puede venir a ser un estorbo o ayudarnos a crecer. Todo depende de nuestra actitud. Y al leer en la Escritura, hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 4:15. Dice su palabra, sino que siguiendo en verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. También el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, es a leer la Biblia, orar y observar la manera en que Dios obra en nosotros que podemos ser más semejantes a Cristo. Sin embargo, a veces Dios usa otros métodos que no esperamos. Ningún ser humano está exento de adversidad y la misma puede venir a ser un estorbo o ayudarnos a crecer. Y esto depende de nuestra actitud. La adversidad implica sufrimiento y dolor y está relacionado con pruebas, dificultades, problemas y decepciones. Puede ser de naturaleza física, emocional, espiritual, pero siempre produce dolor. Aunque nadie desea sufrir, cuando esto ocurra, solo tendremos dos opciones: lamentarnos y quejarnos o crecer en nuestra relación con Cristo. Hay muchos versículos que hablan del crecimiento y hoy hablaremos de nuestro crecimiento en la adversidad. Tendremos adversidades en la vida que podemos considerar un revés o bien puede ser tiempo para crecer en semejanza a Cristo.
Ahora, ¿cómo reaccionamos en esos momentos? Puedo detenerme en esos momentos y culpar a Dios, o quizá culpar a alguien más. El crecimiento espiritual en medio de la adversidad, hermanos, depende de dos factores. El primer factor es que reconozcamos el propósito de Dios en la adversidad. Y Él permite la adversidad en nuestra vida por diversas razones. Y una razón es para captar nuestra atención. Es fácil ignorar a Dios cuando todas las cosas nos van bien. Pero es en la adversidad que ponemos nuestra mirada en Él. Otra razón, hermanos, es para vencer el orgullo. Si estamos bien, puede que nos sintamos tentados a menospreciar a los demás, pero en la adversidad nos humilla. Al apóstol Pablo se le dieron grandes privilegios, pero con estos también recibió un aguijón en la carne, para que no se enalteciera a sí mismo. Entonces Dios permite que el dolor nos humille, pues sabe que el orgullo nos impedirá que le sirvamos a Él. Otra razón también es para recordarnos nuestra debilidad. Es al sentirnos fuertes y capaces de hacerlo todo y que vamos por la vida haciendo las cosas de acuerdo a nosotros mismos que dejamos de depender de nuestro Dios. Pero Dios sabe cómo debilitarnos por medio de la aflicción y es por eso que debemos acudir a Él para ser fortalecidos. Otra razón también, hermanos, es para que odiemos al pecado, porque a veces el sufrimiento viene por la desobediencia a Dios y nos recuerda las consecuencias del pecado. En ocasiones, Dios nos disciplina por medio de problemas para que aprendamos a odiar al pecado y practiquemos la justicia. El pecado no encaja con un hijo de Dios. Hemos sido renacidos en Cristo para vivir una vida santa. Y no es que no pequemos, pero de ahora en adelante el pecado debe ser una excepción. Otra razón, hermanos, también es para demostrar su fidelidad. Es en medio de las necesidades más grandes que comprendemos lo mucho que podemos confiar en el Señor. El dolor y el sufrimiento nos guían hacia su presencia en búsqueda de ayuda. Problemas de cualquier tipo. Y es en medio de la adversidad que descubrimos que Él siempre es fiel, es confiable, es leal. Otra razón, hermanos, también es para capacitarnos, para consolar a otros. Y es el ser consolados en medio de la aflicción que venimos a ser de ayuda para otros. Si ya hemos enfrentado el mismo dolor, podemos comprender lo que otros sienten al transitar por el sendero en el que hemos estado. También, hermanos, otra razón es para que podamos servirle. El dolor y el sufrimiento nos capacitan para servir a Dios de diversas maneras y suplir las necesidades de otras personas. Otra razón más, hermanos, es para expresar lo mucho que Él nos ama. Es por su amor que Dios nos rescata de los peligros que nos vemos sin pasar por las adversidades. Y también otra razón es porque la adversidad nos permite cambiar nuestra dirección. Dios usa la adversidad para que no nos descarriemos y para dirigir nuestros pasos hacia su camino. Y el segundo factor, hermanos, por lo que nosotros enfrentamos las adversidades, es que Dios las permite para que reaccionemos adecuadamente ante la adversidad. Para crecer espiritualmente en medio de las pruebas, debemos reaccionar de la manera que el Señor desea. Y sabemos que ha prometido mostrarnos el camino por el que debemos andar. Salmos 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré
mis ojos. Hermanos, aún siendo pecadores, tenemos la dicha de ser perdonados, pero además de ser guiados y enseñados para caminar. También debemos ver que las cosas adversas provienen de Dios. Nuestra primera reacción debe de ser acudir a la palabra de Dios para poder ver que realmente esa adversidad proviene de Dios, para así poder analizar nuestra situación desde la perspectiva de Dios. De acuerdo a Romanos 8:28, su palabra dice: sabemos que a los que aman a bien, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que Dios ha permitido que suframos, y eso es porque tiene un buen propósito en mente. Entonces nosotros debemos preguntarle a Dios cuál es el propósito que tiene. Las dificultades no deben de ser vistas como situaciones que ocurren al azar, sino como oportunidades para aprender. Si las aprovechamos para aprender, valdrá la pena haber sufrido. Y también, hermanos, las adversidades, otro factor por la que aparecen es porque debemos rendir nuestra voluntad a Dios. Aunque no podamos comprender por qué sufrimos, porque eso es algo difícil de entender, debemos tener una reacción correcta, y es rendirnos ante la voluntad de nuestro Señor. Y podemos estar convencidos de que solo desea lo mejor para sus hijos. Lo que Dios tiene para nosotros es para bien, sea lo que sea. Así que entreguemos a Dios el control de nuestras vidas. También, hermanos, debemos descansar por fe en la fidelidad de Dios. El Señor siempre cumple lo que promete y es digno de nuestra confianza. Aunque suframos dolor, debemos descansar en su fidelidad, pues sabemos que nos sostiene en todo momento. Aunque no lo entendemos, debemos confiar en Él. Y como decía el versículo anterior, ¿verdad? Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, al pasar por alguna circunstancia, aunque no me guste y sea dolorosa, confiaremos en Él, descansaremos en su fidelidad. También la Biblia, hermano, nos dice que la meta de Dios es usar la adversidad para nuestro crecimiento espiritual. La adversidad es la forma más eficaz de Dios para profundizar nuestra fe y compromiso a Él. Es después de enfrentar la adversidad que nuestra confianza en el Señor es fortalecida, como dice en 1 de Pedro 6:7, dice: en el cual nosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, para que, sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Diversas pruebas. Con cada prueba nuestra fe se fortalece, pues recordamos la manera en la que Dios siempre ha sido fiel en el pasado con nosotros. Y a eso hay que aferrarnos, hermanos. Entonces, cuando pasamos pruebas y nos vemos forzados, nos debemos ver forzados a confiar en Dios. Tenemos la decisión de no hacerlo, pero como sus hijos, tenemos toda la confianza en nuestro Padre para confiar en Él. Entonces, más vale que encaremos el problema. Dios nos será fiel independientemente de lo que nos pase. Pasamos por un tiempo difícil y de esos tiempos es de donde se desprende esa fortaleza cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en Él. El aspecto en el que experimentamos más adversidad
es el que Dios usa para lograr nuestra madurez espiritual. Si preguntara ahorita cuántos estamos pasando por pruebas en este momento, seguro todos levantaríamos la mano. Pero el Señor ha trazado metas en nuestra vida y sabe qué hacer para alcanzarnos. Cada día nos edifica más. En Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero esto no puede lograrse de otra manera, sino por medio de esas dificultades y de esos sufrimientos. Entonces, ¿qué reacción tenemos nosotros ante la adversidad? Podemos revelar lo siguiente en medio de esos problemas. Y lo primero que podemos revelar es cuál es nuestra perspectiva de Dios. Ahí nosotros vamos a ver si Dios es digno de confianza. Y también podemos ver la perspectiva de nosotros mismos. Si creemos que somos hijos amados por Dios, nos vamos a hacer esa pregunta. Y realmente en medio de esa adversidad también vemos lo que realmente tiene importancia. Porque si el Señor quita aquello que deseamos mantener, nuestra reacción mostrará lo que tiene prioridad en nuestro corazón. Y también, hermanos, la adversidad revela nuestros puntos débiles y también nuestros puntos fuertes. Es en medio de la dificultad que descubrimos cuán fuertes o débiles somos en realidad. También se revela nuestra capacidad para resistir. Y ahí tenemos una fe sólida que nos puede resistir o nos rendimos rápidamente. También, hermanos, esa adversidad revela nuestra fe en Dios. ¿Cuántos confiamos en el Señor como para creer que usa la adversidad para nuestro bien? Entonces, nuestro crecimiento espiritual, hermanos, depende de la perspectiva que tengamos de la adversidad. O lo vemos como un obstáculo en nuestra vida o como una oportunidad para crecer en nuestra relación personal con el Señor. Cada prueba tiene el propósito de que crezcamos en conocimiento y entendimiento de Dios y que aprendamos a confiar en su fidelidad. La presencia del Espíritu Santo es para enseñarnos y darnos entendimiento y ayudarnos a fortalecernos en nuestra relación con Dios para que crezcamos y tengamos mayor entendimiento. Y la adversidad es una oportunidad para crecer y no sufrir las consecuencias por falta de fe. Finalmente, hermanos, quiero decirles a aquellos que nos escuchan que si no has aceptado a Cristo como su Salvador, quizá trate de cubrir su adversidad con alcohol, con drogas, con algunos placeres, pero nada suple esto. El Hijo de Dios vino a la cruz a pagar por sus pecados, fue sacrificado y al derramar su sangre y derramó su vida por sus pecados y también por los míos. Por eso al aceptar como su Salvador personal, sus pecados serán expiados, será redimido ante la presencia de Dios. Y si llegamos frente a Él, hermanos, pues estaremos salvados. Pero si no llegamos, si no tomamos en consideración esta invitación de parte de Dios de venir a Él, entonces nada lo salvará. No hay suficientes obras en la tierra que puedan salvarnos, solamente Él, solamente nuestro Señor Jesucristo. Si usted muere sin Cristo, será un error. Dios no está en nuestra contra por tener adversidad, sino que Dios llama nuestra atención hacia Él
para nuestro crecimiento y madurez espiritual, para enfrentar esta vida en la cual hemos sido llamados a ser sus embajadores que traigan las buenas nuevas de salvación y transformación de aquellas vidas que la acepten como su Salvador. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que haya sido de bendición este tema y los invito a continuar en el culto de oración. Dios les bendiga.